Que la palabra hoy nos ilumine, nos ayude. Porque mire, la obediencia camino a la bendición versus desobediencia camino a la destrucción. Parece un tema tan trivial, tan lógico, tan común. Pero mire lo que dice en el libro de Daniel, el Señor en el capítulo 9, en el verso 11. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Puede tomar asiento, amado. Uno dirá, la obediencia, tan difícil que es la obediencia, tan difícil que se vuelve el obedecer. Y en realidad, el pueblo de Israel fue destruido como nación, culturalmente, físicamente. Muchos murieron de una manera bien trágica a través de un asedio militar. Pero fue una destrucción que fue anunciada por, me atrevo a decir, aproximadamente como 200 años. Generación tras generación los profetas hablaban y todo se resumía a obedecer los mandamientos, a obedecer a Dios. Y en el Deuteronomio 30 Moisés lo establece y le dice al pueblo, hay dos caminos: obedezcan los mandamientos y vendrán estas bendiciones, y empieza a soltar un montón de bendiciones. Pero si desobedecen, vendrán estas maldiciones y un montón de maldiciones. La cosa es que al final la historia termina triste, y es lo que está declarando Daniel, porque el profeta Daniel está en un país lejano llamado Babilonia, llevado como esclavo, pero Dios lo había honrado y lo había levantado, y ya era una persona importante por su obediencia al Señor. Alabado sea el Señor hoy. ¿Cuántos le dan gloria en esta tarde? Entonces, Daniel está diciendo, él estaba leyendo las profecías, y él descubre que 70 años era el tiempo en que iba a estar castigado Israel, y que ya se estaba cumpliendo. Pero él reconoce y le dice a Dios, fue la desobediencia. Entonces, el Señor siempre habló de eso en su palabra. Todo siempre se enfocó a algo tan simple que decirlo, pero ya en la práctica se nos complica, porque no es nuestra naturaleza obedecer. No pertenecemos al reino de la obediencia, pertenecemos a un reino, o sea, cuando estamos en Cristo, es el reino de este mundo cuyo príncipe es Satanás. Tiene como ley la rebeldía, la desobediencia. Y el Señor encontró a un hombre llamado Abraham, porque el Señor andaba buscando a un pueblo, pero sabe que no era un pueblo bueno, ni bonito, ni lleno de buenas obras. Pero encontró a un hombre con pasiones, con defectos, pero que estuvo dispuesto a obedecer, y su nombre era Abraham. Ahora, fíjese que no toda la obediencia de Abraham fue sencilla. Por ejemplo, unas cosas las obedeció fácil y otras no. La primera fue, deja tu tierra, eso sí. Pero cuando le dijo, deja tu familia, le costó. Él dijo, ¿cómo? Es que yo me siento solo, me voy a llevar a mi sobrino llamado Lot, y se lo lleva. Ay, dijo el Señor, te voy a ayudar a obedecer. Y él provoca disensión entre los sirvientes de él y los de Lot, porque ellos habían prosperado. Y Dios usó esa contienda, porque ya no se aguantaba el pleito,
Y dijo Abraham, ya entendí. Tengo que separarme de Lot. Y terminó obedeciendo, bajo presión, pero obedeció. A veces vamos a tener que poder obedecer espontáneamente, pero a veces vamos a ser presionados. Pero lo importante es que entendamos la presión, que entendamos por qué hay dificultad en alguna dirección, que por qué se nos está complicando algo, porque posiblemente no estamos obedeciendo en algo que el Señor nos ha dicho. Pero donde Abraham sí, no en todo obedeció. Dios le había dicho, yo te voy a dar un hijo, así que espéralo. Y por la impaciencia de la esposa, ella le dijo, métete con la esclava, porque era una costumbre de los hebreos hacer eso. Y el chulo dijo, vaya, demen a la esclava. Eso fue una desobediencia. Y le costó caro, porque a causa de esa desobediencia se levantó un pueblo que fue siempre enemigo del pueblo de su hijo. Pero donde sí él acertó, y por eso Dios escogió a su descendencia, fue cuando le pidió a su hijo. Y le dijo, dame tu hijo en sacrificio, una cosa inaudita, inconcebible, impensable. Pero Dios tenía un plan. ¿Sabe usted que Dios tiene planes? Y que Dios nos prueba. Y si obedecemos, vamos a ser muy bendecidos. Él obedeció, pero él envió a su ángel y no permitió que matara a su propio hijo, obviamente. Y por eso lo escoge y lo hace la nación más privilegiada del mundo y de la historia, porque a través de ellos vino el Salvador de la humanidad, nuestro Señor Jesús. Pero queda Israel como un lugar estratégico favorecido. Por eso ellos prosperan. Por eso, siendo tan chiquitos y teniendo tan poco territorio y tan poca gente, porque no son, Israel lo más que tiene son 7 millones. Y en Guatemala hay como 16 millones ya, un montón. Pero no llegamos no hablemos de eso mejor. Pero Israel ha sido favorecido a través de la historia por un hombre que fue obediente a Dios, amén. Pero como obedecer es algo antinatural, yo no nací para ser obediente. Mi tendencia no es obedecer, es lo contrario. Entonces, cuando venimos al Señor, adoptamos una nueva naturaleza, porque supuestamente, o así debe de ser, vamos a nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si aquí estamos esforzándonos en nacer de nuevo, porque no es algo simbólico, es una transformación interna, donde un nuevo Joel espiritual nace, y ese es el que va a aprender y el que va a poder obedecer. Alabado sea el Señor. Ay, solo uno dijo amén. Estamos aquí, iglesia, en 1 Samuel capítulo 15 verso 22. Aleluya. Mire, algo que nos pone el Señor para entender la dimensión de la obediencia o de la desobediencia. Pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios? Obedecer los mandamientos del Señor. Y ahí viene la respuesta: es mejor obedecer que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la gracia de los carneros. Ahora mire el verso 23. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso ahora Él se niega a aceptarte como rey. Le está hablando a Saúl. El profeta compara la desobediencia como que estuviéramos practicando la brujería. Porque mire, la brujería, pues, si alguno de ustedes practica, lo va a hacer a escondidas, porque es algo escandaloso.
es algo místico, es algo feo. No va a tener usted una calavera ahí en su cuarto, ¿va? Ay, hermana, y esa calavera, es que viera que yo hablo con mi abuela. Dios mío, usted no va a hacer eso abiertamente porque es algo escandaloso, pero la desobediencia es igual en cuanto a las consecuencias. ¿Sabe que hay gente que está bajo maldición porque ha practicado brujería, porque en algún momento consultaron, o en una debilidad porque se sintieron enfermos y en la desesperación fueron a buscar a un curandero o a un profeta, entre comillas, que de profeta no tiene nada? Tal vez empezaron siendo profetas, pero terminan siendo, cuidado, hay mucho evangélico que como con tal de sanar, ¿no? Oyen que hay un señor que ora, hay una profeta no sé dónde que ora. Sí, la palabra habla de siervos y siervas, pero tienen que ser aprobados. Si no, a usted le van a transmitir todo lo malo que ellos están viviendo. Entonces, podemos entender la dimensión de la obediencia y la dimensión de la desobediencia. Amén. O sea que no son cosas que las vamos a dejar así y que se van a quedar sin consecuencias, porque para el Señor es la base de todo. Todo un pueblo fue destruido porque no aprendió. Y yo le digo, la obediencia se aprende, pero el pueblo de Israel no lo logró y termina destruido. Hay hogares que van camino a la destrucción progresivamente. Yo no lo digo que de una vez, pero Satanás está ganando terreno porque las casas, porque los matrimonios, porque los jóvenes, porque las madres, porque los padres no han entendido que el evangelio no solo es un lugar, una experiencia emocional donde nos van a orar, sino que el evangelio es un reino al que hemos sido recibidos, donde gobierna un rey todopoderoso. Aleluya. Donde gobierna un rey. Y ese rey, ¿qué hace un rey? ¿Qué tiene un rey? Dignidad, autoridad. ¿Y qué es? ¿Cómo uno se va a comportar delante de un rey? Con obediencia. Amén. Con sumisión, con adoración, porque es un rey de reyes. Entonces nosotros, algo que tenemos que ajustar en nuestra mente es que la obediencia no es una opción. No es voy a esperar, es que yo todavía no entiendo. Sí, tiempo hay, pero lo que no hay de parte de Satanás es misericordia, porque él va a estar siguiéndote los pasos con sus acechanzas malignas, porque el desobediente tarde o temprano, como Saúl, pierde la cobertura y pierde la gracia de Dios. Y sabe que él, siendo rey y todo su ejército lo seguía, se fue a una guerra sin saber que ya no tenía la cobertura de Dios. No te vaya a agarrar una batalla, no te vaya a agarrar un tiempo malo, no te vaya a agarrar un tiempo donde el Señor espera a un pueblo obediente y no lo seamos. ¿Cuántos queremos aprender obediencia, hermano? Se nos hace difícil porque la obediencia se da de muchas maneras. Número uno, comienza con la palabra escrita. Está la Biblia. Cuando yo tengo duda, es que viera, pastor, que hay un muchacho o hay una muchacha que dice que me quiere. ¿Y qué hago? Pues ¿qué dice la escritura? Vayamos a la palabra escrita. Es que viera que yo ya estoy viviendo con él. Es que viera que me enamoré y
Pero la palabra dice que Dios honra, que Dios bendice, que para Dios es santo el matrimonio. Y que toda la inmoralidad sexual Dios la va a castigar severamente. Entonces yo voy a la palabra. Entonces la primera base para empezar a obedecer es la palabra escrita. Los 66 libros de la Biblia que Dios nos dejó. Y eso me va a servir a mí de un inicio, una base para buscar la obediencia de Dios. También hay palabra que viene directamente a nuestra conciencia, que no te deja en paz, que estás sintiendo: yo tengo que ir con tal fulano a pedirle perdón, yo no me siento en paz cuando veo a tal hermana. Y eso es que el Espíritu te está hablando. O sea que también la obediencia viene como resultado de una orden que Dios da directamente a tu conciencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también Dios va a utilizar a una persona. Sabe que hay gente muy buena, que tiene talento, que tiene posibilidades, que tiene disposición, que tiene muchas cosas, pero van a haber momentos en la vida que Dios va a enviar una orden. Claro, yo no le dije: te ordeno que... No, la orden no es mía, yo solo soy un interlocutor, yo solo soy alguien que transmito el mensaje. La orden viene de papá, del Rey de Reyes. La orden viene de arriba. A veces a usted solo le van a dar un consejo, porque en el nuevo pacto nosotros los pastores no es lo correcto imponer. A las personas se les pide, claro, cuando se está en una actividad o algo, se dan instrucciones, pero no es correcto decirle: le ordeno. Dios mío. O sea, a menos que Dios directamente quiera que así se dé, que así se trate una situación, pero lo normal es que nosotros solo le transmitamos la palabra como es. Pero usted debe de entender que es un mandamiento de Jesús. Amén. Somos desobedientes porque es lo natural en este reino, es lo natural en este mundo. Y la única manera de aprender a ser obedientes es lo que nos dice Lucas capítulo 9, verso 62. Le estaba hablando a unos fariseos. Jesús les contestó: ninguno que habiendo puesto su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No está diciendo que nos va a quitar la salvación si volteamos a ver atrás. Significa que la persona, cuando quiere trabajar en el reino de Dios, quiere moverse con fluidez y libertad y bendición en el reino de Dios, porque nosotros fuimos recibidos en el reino de Dios. Amén. Pero el reino de Dios está esperándonos en el cielo, pero se nos ha entregado una jurisdicción. Es como una embajada. Y cuando fuimos a la embajada con el tío, embajada americana, eso es un suelo comprado por Estados Unidos. Cuando usted entra, usted está, no que usted está viendo la Estatua de la Libertad ahí, pero la jurisdicción le pertenece a Estados Unidos. El derecho le pertenece a Estados Unidos. Así es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pero uno debe ser apto. Viera que cuando uno entra a ese lugar, a los ciudadanos los tratan diferente. A los ciudadanos con más educación, porque saben, tú sos de nosotros. Les hablan con educación. Ay, si usted viera cómo les hablan a los paisanos. Ay, unos señores ahí todos tímidos. Y señora que no está entendiendo, les hablan bien feo. Pero a los ciudadanos no. Ahora Jesús nos ha recibido en su reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero yo tengo que entender cómo funciona.
Entramos a esa embajada y ahí no se puede llevar ningún arma, ninguna cuchilla. Pues un arma obvio que no va. Pero viera que el tío llevaba su corta uñita y ni eso se podía entrar. Así es el reino de Dios. No significa que si usted desobedece, Dios le quita la salvación. No, porque la salvación es por gracia, no por obras. Pero lo que sí me va a quitar es su bendición. Tengo salvación, la voy a gozar un día allá, pero aquí en la tierra solo va a ser tropiezo, solo va a ser topones, luchas, más tristeza que alegría, más enfermedad que dolor, más pobreza que riqueza, más lucha que victoria. Y eso no es el plan de Dios. Dios quiere que avancemos. El Señor quiere que tengamos victoria. El Señor quiere que cosechemos. El Señor quiere que riamos, que disfrutemos la vida. Claro, ese es el diseño de Dios. Y no es que Él no lo quiera dar. ¿Por qué será que a mí no me sale? Porque toda la vida yo veo que a los malos, yo que me guardo y no me sale nada, y aquella, a la piqui, sí, como la siguen los novios. Porque a la piqui no le importa acostarse con los novios, porque la piqui no da la prueba de amor. En cambio, la hija de Dios no da la prueba de amor. Y los chicos modernos a esas no las quieren. Ah, no, con esa no, esa es evangélica. Esa no da nada, vos. Esa no suelta nada. Pero a la cristiana, esa cristiana que no suelta nada, va a ser bendecida por el Padre. Claro, esas contradicciones se dan. Yo que soy un adulto vivido lo entiendo, pero el joven no lo entiende tan así. No crea usted que, yo soy una sierva. No. La joven se le cruza por la mente: ¿será que no será que muy cuadrados son en la iglesia? ¿No será que muy exagerado el pastor? Y los jóvenes están en esa batalla, pero cuando logran conquistar la obediencia y se vuelve un estilo de vida la obediencia, empiezan a ver cómo Dios abre las puertas de bendición. Entonces, ¿por qué a mí me cuesta obedecer? Porque yo no he entendido cómo se tiene que entrar a la embajada del reino de los cielos. En la embajada del reino de los cielos, así como la de Estados Unidos, no vas a llegar con tu machete. No vas a llegar hablando: ay, cónsul. No, ahí humilladito, así dejando: regístrenme, pase aquí, ahí voy. Y haga: ay, sí, lo hago. ¿Va a creer usted? Llene esto, lo lleno. Así es en la embajada de Estados Unidos. No va a estar usted, mire, llene esa hoja. Espérese, más tarde. Ay, bueno, para afuera lo sacan. Esa persona no es apta. El hermano Henry me estaba contando de una señora que le dijeron: meta el pasaporte en una ventanilla, así, porque hay un vidrio blindado y hay una como canoita. Y la pobre señora, de los nervios, no sabía cómo meterlo y se le trababa el pasaporte. Y la cónsul le grita: una simple instrucción no la puede seguir, le dijo. Ay, Dios, ya se desmayaba la mujer, dice. Y el que estaba atrás le ayudó a mí. O sea, para ir a ese lugar hay que ser apto. Para estar en el reino de Dios hay que ser apto. Hay que saber cómo se desatan las bendiciones. Hay que saber cómo se logra vencer el espíritu de muerte. Hay que saber cómo es que se van a cancelar maldiciones a través de la obediencia. Para lo cual vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 9. Es la historia de Elías en la sequía en el pueblo de Israel. El Señor le habla a Elías y le dice: huye, ve a una vega llamada Kerit y refúgiate ahí, porque no va a haber agua ni comida. Y estando en la vega, el riachuelo le daba agua y unos cuervos le llevaban carnita. Qué calidad, ¿verdad? Pero se acabó el agua.
Entonces el Señor le da esta orden y le dice: ve al lugar de Sidón, hay una viuda, yo le he dado una orden que te dé de comer. Cuando llega Elías, hambriento, cansado, según él que la viuda ya le tenía listo ahí con las tortillas calientes y el caldo. No, era una pobre mujer que la sequía le había pegado también a ella, y apenas tenía un puñito de harina y un puñito de aceite. Era una mujer viuda, pobre, así en la miseria, con un niñito. Y cuando ve Elías eso, pero bueno, Elías era un hombre que oía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y él sabía de qué se trataba el asunto. Y le dice: mujer, dame de comer, tengo hambre, prepárame unos. Ay, profeta, le dijo, si usted supiera, yo estoy miserable, pobre, no tengo nada, apenas tengo un puñito de harina, un puñito de aceite, y me estaba preparando a dar el último bocado, y nos íbamos a echar a morir con mi hijo y a esperar la muerte, porque ¿de dónde íbamos a conseguir más comida? La mujer estaba llena de desesperanza, llena de tristeza, llena de pobreza. La muerte la rodeaba. Alabado sea el nombre de Dios. Pero lo que me impacta a mí es que el Señor le dice a Elías: yo le he dado una orden, y cuando llega, la mujer no tenía ni idea de la orden. Pero Elías sabía qué estaba pasando. Y en el verso 14, mire lo que le dice: dame a mí primero, le dice, dame a mí primero, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho. Mire, las órdenes de Dios, la palabra de Dios, la profecía, la promesa, la orden, sea una recomendación. Cuando yo le hablé a ese líder que después se hizo pastor hace 7 años, yo le di una recomendación, pero en realidad era una orden. Eso Dios siempre lo deposita en el espíritu de la persona. Pero la viuda y nosotros, lo que tenemos a la vista es el alma, las emociones. Y ella, cuando le escucha la orden a Elías, ella actúa, reacciona en el alma. Pero Elías sabía, tiene razón esta pobre mujer. ¿Cómo me va a dar a mí primero si todo lo que ha vivido? Él entendió, pero tampoco era una excusa. Le voy a ayudar. Y lo que hace Elías es que le suelta una palabra profética, le ministra su espíritu para que pueda romper el alma. Y ella reacciona, ella es liberada de esa alma que la tenía oprimida. Y cuando ella reacciona, lo único que hace es obedecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ese es el problema de la iglesia del creyente, que nosotros interpretamos la vida con el alma, pero las órdenes de Dios no están en el alma, están en el espíritu. La palabra de Dios, cuando se lee, es depositada en el espíritu, no en el alma. Es la memoria, es la que debe de entender. Pero le voy a dar una explicación del por qué se nos hace tan difícil. Mire, el espíritu, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Cuántos saben eso? Démosle vuelta: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sabe usted que algunos profetas pueden salir en su espíritu y dejan el cuerpo y el alma y se van a viajar por orden de Dios, por poder del Espíritu Santo? Hay profetas que pueden hacer eso. No que a cada rato, pero tienen esa facultad de salir y volar y ir a conocer y oír y ver. Pero el alma no se puede separar del cuerpo. Cuando el alma se separa del cuerpo, ¿sabe cómo se llama eso? Ishkamik.
Jamás el alma se puede separar del cuerpo. Están íntimamente unidos. Y el problema es que el alma está conectada al cuerpo, y la interpretación que va a hacer la mente de la realidad que estamos viviendo es a través, yo le voy a explicar algo que sucede en el cuerpo que es físico, que es a través de 4 hormonas que el cuerpo humano tiene y que son las necesarias para hacernos sentir bien. Le voy a así rapidito mencionársela. La primera hormona son las endorfinas. Es la hormona del estado de ánimo. Es la que le ayuda, por ejemplo, si usted dice hoy voy a empezar una dieta, si usted tiene endorfinas, usted se propone esa meta y lo logra porque tiene el ánimo. Si usted no tiene endorfinas, que son unas hormonas fluyendo en su cuerpo, jamás va a lograr usted ninguna meta. Por eso la gente que pasa muy desanimada, aunque sean gente linda de Dios, que no fallan en la iglesia, pero que su cuerpo no está produciendo las endorfinas, es gente que mucho pasa desanimada. La segunda hormona es la serotonina, que es la hormona de la relajación. Es la hormona que lo hace sentir a uno, que le da la sensación de descanso. Ay, se me quitó el estrés. Es la serotonina. Ay, qué bien, qué tranquilo me siento, qué relajado, porque está fluyendo esa hormona llamada serotonina. Una tercera hormona, la dopamina, le llaman la hormona de la felicidad, del placer y la alegría. Cuando usted se siente alegre aquí, es que no solo es espíritu, sino que el cuerpo está haciendo fluir a su cerebro y usted interpreta, ay, qué contento estoy, amén. Porque si el hermano Mario va a darle leña y si usted no fluye, usted solo hace la pantalla, pero por dentro, ay, que agüite. Porque tiene que haber una hormona ahí trabajando. Y la cuarta es la oxitocina, que es la hormona del amor, de la empatía. Cuando la persona se enamora, es esa la que está fluyendo, la oxitocina. Si a usted le cuesta enamorarse, inyéctese oxitocina. No es tan fácil. Hay alimentos, hay actividades que hacen producir eso. Es complicado, pero ¿por qué le explico de todo esto? Es lo que la viuda hizo. La viuda estaba deprimida, la viuda estaba estresada, estaba triste, estaba desahuciada, porque su organismo físico no producía lo necesario. Y su alma, su mente lo interpretaba como desgracia, como muerte, como no se puede. Y estaba estorbando una palabra que Dios había puesto en su espíritu. Amén. O sea que muchas veces se le da a usted palabra aquí en el altar, se emociona un rato y se va y usted dice, yo no siento nada. Es que no tienes que sentirlo siempre. La palabra ya está puesta en tu espíritu. Solo tienes que ser obediente. Claro, la emoción tiene su momento, pero si no tienes las hormonas, y solo por las hormonas ya vas a ser una persona miserable. Uno tiene que buscar la administración, porque en mi espíritu está el obedecer. Ahí está la promesa, ahí está la sanidad, ahí está la palabra de sanidad en mi espíritu. Pero como mi alma interpreta otras cosas, ese día amaneció triste, ay, de plano que Dios ya se olvidó de mí. No, está interpretando de acuerdo a la emoción del día. Ya está dada la promesa, solo que tiene que buscarla en el lugar correcto. Le voy a dar un ejemplo.
Porque eso es aprendido. Obedecer cuesta, es aprendido. ¿Por qué es aprendido? Se lo voy a explicar en la historia de Jesús. María, José y Jesús fueron de Nazaret a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. A pie, era alegre. Las calles, los caminos se llenaban de gente, de familias. Hicieron las ceremonias ordenadas por la ley de Moisés y regresaron, pero era un montón de gente. Y en alegría, pues Jesús, niño como de 12 años, jugaba, se quedaba. En una de esas se les quedó perdido. Y como a los 2 días se van dando cuenta. Y esa mujer sale disparada, ya se imagina, ¿no? Y sale de regreso y afligida. Y va a encontrar al Señor niño, a Jesús niño, platicando con un grupo de sacerdotes, escribas, expertos en la ley, estudiosos, hombres adultos, viejones. Pero ellos estaban impactados porque Jesús ya conocía la ley y la forma como hablaba y cómo se expresaba siendo niño. Y María, cuando lo encuentra, lo regaña. Y esta es la respuesta que le da Jesús. Entonces le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en estatura y en gracia. ¿Sabe qué le dijeron? ¿Qué le dijo el alma a Jesús? La pasión de Jesús era el ministerio. Amén. Porque era su llamado. Y el Espíritu Santo ya lo estaba ministrando. Ya le había puesto el llamado en su espíritu. Pero él todavía no tenía la madurez. No era el tiempo. Y por eso se quedó platicando con los sacerdotes. Porque él tenía un llamado para predicar, tenía un llamado para salvar al mundo, tenía un llamado para ministrar. Y el alma, las endorfinas, las hormonas fluyeron en el cuerpo de Jesús y lo hicieron sentir feliz por lo que estaba haciendo. Porque era su llamado, era su pasión. Así como este pastor, cuando le dijeron el grupito: vos sos bien arrecho, vos sos bueno, salite y armá una iglesia y te apoyamos. Y él se sintió emocionado porque era su llamado, pero lo interpretó con el alma y con las hormonas, mas no en el espíritu. Porque en el espíritu se le había depositado una palabra a través de este servidor humilde. No, humilde no, pero de este servidor. Ahí se le había depositado la orden de Dios. Pero las hormonas lo distrajeron hacia lo que le apasionaba antes de tiempo. Jesús aprendió obediencia porque aprendió a dominar los impulsos hormonales, los impulsos del alma. Porque no era su tiempo. Y se sujetó, dice la palabra. Pero a nosotros nos cuesta obedecer porque no nos sujetamos. La mujer no se sujeta al hombre. El hombre no se sujeta a Cristo. Los hijos no se sujetan a los padres. Los padres no se sujetan a nadie. Los trabajadores no se sujetan a los jefes. Los alumnos no se sujetan a los maestros. Los ciudadanos no se sujetan a las autoridades. Nadie se sujeta a nadie. Porque no hay obediencia en el ambiente. Porque todo lo interpretamos a través del alma. Y ahí no se puede obedecer. Porque el alma solo procesa lo que está sintiendo a través de las hormonas. ¿Cómo va a ser esa joven de 15 años cuando ha vivido carente de cariño, cuando los padres han sido indiferentes o incluso la han maltratado y la han ignorado o incluso abusado? Y esa niña tiene grandes vacíos
¿Cómo cree usted que va a interpretar su alma cuando algún novio la abrace por primera vez? ¿Cómo cree que lo va a interpretar el alma? Yo de cierto te digo, no hay nada más hermoso, sublime y espectacular que eso. Esa chica, por lo que está sintiendo en sus hormonas y en su alma, por los vacíos que tiene, va a poner encima de todo. Ahí ya no vale la palabra, ahí no vale la honra a los padres, no vale el estudio, no vale la salud, no vale nada. Y no es porque sea una mala chica, y no es porque quiera su mal, es porque lo que está sintiendo es fuera de serie. Por eso es importante desde pequeños meter a los hijos al ambiente del Espíritu Santo. Por eso es importante desde pequeño enseñarle a los niños que la palabra se respeta. Por eso es importante ministrar a los niños y que entiendan que no solo de pan vive el hombre, que no solo de tablet vive el hombre, que no solo de teléfono se vive, sino que hay tiempos para el Señor. Hay momentos que hay que buscar a Dios, hay que doblar rodillas, hay que orar, hay que ayunar. Hay que ser obedientes, pero no, la obediencia no la tengo natural, no me nace natural. La obediencia solo se entiende siendo compatible al reino de Dios. Tengo que recibir una actualización como que fuera teléfono, y tengo que actualizarme al reino de Dios, porque si no, no voy a ser compatible. Y la palabra me va a parecer... ¿Cómo va a pensar esa niña de 15 años? Lo primero que hace es que lo va a hacer todo a escondidas. Cuando los padres vengan a ver, o está embarazada, o ya no se pueden dejar, porque ya son como marido y mujer, solo que de 15 y de 18 años. Y es un lío. Porque, es que si no le doy permiso, se mata ratas, dijo que se va a matar, viera. Así que le tengo que dar permiso. Tu permiso es basura, ya se están acostando. Tu permiso no vale nada. Ya son marido y mujer, solo que en un juego fantasioso. Un día que vayan a la vida real, cuando ya se declaren como matrimonio, como ahí van a venir los dolores, las calamidades y las desgracias. Ahí las van a ver. Por eso tenemos que ayudar a la juventud, porque el diablo sabe que hay muchos chicos que nunca han tenido afecto, saben que han crecido en hogares disfuncionales y que están sedientos de una limosna de cariño, de una migaja de cariño. Y el diablo sabe eso. Y como el alma solo interpreta lo que siente felicidad, es que nunca me había sentido tan feliz. Y tiene toda la razón. Solo que esa felicidad, como no es en la legalidad de la palabra, va a acarrear una cosecha de fracaso. Pero eso es futuro. Ya le está pegando. Bueno, ya le está pegando. Entonces ya hay señas de lo que viene. Novio que ya le pega a su novia. Imagine cómo va a ser en el matrimonio. Se va a parar encima de él y va a ser así. Si ya le pega de novio, ¿cómo no le va a hacer? En mi espíritu está la obediencia. Hay órdenes que Dios ha puesto en mi espíritu, pero que me las ha dado a través tal vez de un consejo. Yo algunas veces le he dicho, hermano, mire, le convendría, procure. Yo así le hablo. Pero usted tiene que discernir. Si eso viene de Dios, no es una recomendación, es una orden. Yo solo soy un intermediario. Y si esa orden viene de Dios,
Sigamos leyendo. Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis vuestras... yo tengo que purificar mi alma mediante el Espíritu. Es una práctica. Jesús aprendió obediencia practicándolo. Esa emoción que sintió, le hubiera podido haber dicho a María: no te metas, mamá, yo he sido llamado a algo, Dios tiene un llamado para mí, soy profeta y soy no sé qué. Y chiquito se hubiera quedado ahí. No estuviéramos usted y yo aquí, no tuviéramos esperanza ni salvación, porque se hubiera estorbado el plan de Jesús. Pero Él aprendió a obedecer. Hay muchos que se adelantan, hay muchos que se atrasan o que nunca lo hacen porque no cultivan el Espíritu. Ahí están las promesas, ahí está la palabra, ahí quedó la liberación, ahí quedó la sanidad en su espíritu. Veamos la última declaración. Póngase de pie, amada iglesia. ¿Sabe que esto que declaró el profeta, sabe qué provocó? Que la mujer obedeciera. ¿Qué provocó? ¿Qué provocó en esta historia? ¿Qué provocó? No. ¿Qué provocó de sobrenatural? ¿Qué fue lo maravilloso cuando ella obedeció? ¿Qué provocó? Provocó una multiplicación sobrenatural. No era normal que va de sacar harina y va de sacar aceite y no se acababa. Provocó una multiplicación milagrosa cuando ella obedeció. Muchos milagros están retrasados porque usted no obedece, porque yo no obedezco. Muchas promesas están atascadas en el barro, en el lodo, porque usted no obedece. Y ya se le dijo. Lo que pasa que muchas de las órdenes vienen a través de sus servidores, de la profeta, de los profetas. Peor si le habla a la hermana Lucía con tanta suavidad, con tanta delicadeza que habla ella. Pero eso no significa que, vaya, como la hermana Lucía. ¡No! Ella solo es un instrumento. Usted tiene que cerciorarse de quién viene esa orden. Porque si viene de Dios y no lo obedece, es como la brujería. Es como que usted fuera a un centro espiritista todas las semanas, o que fuera a ponerle candelas a una imagen de abominación. Igual. Yo quiero ser obediente, yo quiero aprender. Quiero aprender. Hay mucho creyente que reacciona con el alma, que habla con el alma, que actúan con el alma, y muy pocos están actuando con el Espíritu. Muy pocos. Y eso es un problema. Ahora, el alma es importante, hermano, porque gozarse es como que usted al caldo no le eche cilantro, ni cebolla, ni tallo de cebolla, ni sal. Pues no es lo importante. Lo importante es comer la carne, la verdura, ¿verdad? Pero sin sabor tampoco. O sea que el alma es el sabor de la vida. ¿Amén? El alma es el aderezo, es la sal. Es que hace que disfrutemos la vida. Por eso las endorfinas, la oxitocina, sentimientos bonitos, uno disfruta. Eso es bueno. Pero hay que aprender a manejar las dimensiones. Porque cuando se trata de obedecer, saca el alma, quítela de en medio. Le va a estorbar. Cuando se trata de celebrar, saca el alma. Cuando se trate de disfrutar el amor conyugal, saca el alma lo más que pueda y el cuerpo.
Cuando se trate de disfrutar una comida, saca el cuerpo, el alma. Porque la sensación de satisfacción lo da una hormona. La gente que no tiene esa hormona no le siente el gusto a la comida. Por eso los ancianos ya no les da lo mismo. Usted les pone una langosta sabrosa, porque ya no tienen hormonas fluyendo. Al rey David, ya en sus 90, como era permitido en aquellos tiempos, le pusieron una doncella virgen para que caliente al rey David. Qué cochambroso eso. Pero era permitido, no era pecado. Pero dice la palabra que no la tocó, porque ya no le fluía nada de placer. Todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. Pero cuando se trata de obedecer, es el Espíritu el que debe de dirigir su vida. Déjese su mal carácter, déjese su emocionalismo, deje esa su ansiedad, su tristeza, su pobreza, su cobardía, sus desgracias. Déjelo, porque entonces no va a obedecer. Ahí tiene que poner el Espíritu por delante. Por eso tiene que orar, por eso tiene que buscar ministración, ser liberado, poner atención a la palabra, tomarla en serio, consultar antes de actuar. Eso es poner primero el Espíritu. Así que yo quiero declarar proféticamente hoy la misma palabra que declaró el profeta, para que se destapen los espíritus hoy que están atascados de alma. Tal vez ha tenido una racha difícil, mucha lucha, tristeza, cansancio, agobio, soledad, y las hormonas están en su contra. O al revés, están fluyendo mucho y le han desviado la atención a lo que debe de entender y hacer. Pero hoy le vamos a dar lugar al Espíritu. Aleluya. Porque seguro ya puso el Señor una orden en su espíritu. Ve, le dijo a Elías, busca una viuda tal y tal así, yo le he dado orden ya estaba la orden en su espíritu. Pero ni en cuenta la mujer cuando ella estaba ensimismada en su desgracia. ¿Cuántos están ensimismados en su desgracia? Sal de eso. Rompe esa cubierta de estorbo, porque hay una promesa de bendición hablada y puesta en tu espíritu. Yo no sé si usted lo está creyendo en esta hora. Aleluya. Aleluya. Tiene que haber multiplicación sobrenatural. Dios va a abrir puertas sobrenaturales. Claro que el Señor ya ha dado, tal vez ya dio una sanidad, pero no llega a la sanidad, no se interpreta, no se traduce en realidad, pero ya está dada, porque no hay obediencia. Porque no estás haciendo lo que papá ya te ordenó. Tal vez la orden está en la palabra escrita. Ahí es la base. Tiene que estar en la palabra. Dios nunca va a contradecir su palabra. Tal vez te lo dijo en un consejo. Tal vez una persona te habló en la calle. La esposa del pastor Ronnie nos contaba la historia de que en un bus la buscó una pastora y le dijo: el Señor me habló que hoy en la mañana me subiera y viera a una mujer con un suéter blanco. Ella tiene mucha necesidad, y le dio un mensaje de ánimo, un mensaje poderoso, que si a la pastora la habían asaltado, estaba bien desanimada, bien triste.
ya en su espíritu, ahí usted tiene una orden de Dios, o dos, o tres. Hay algo que tiene que hacer. Tiene que dar el paso, o dejar de hacer algo. En todo caso, lo que el Señor le interesa es que usted obedezca. A veces es hacer algo que no ha hecho, o dejar de hacer algo que a Dios no le agrada. En todo caso, es obedecer. Alabe a Dios. Yo quiero ser un hombre de reino, compatible al reino de Dios, no compatible al mundo. El mundo es rebelde. El mundo es negación, desobediencia, orgullo. Yo quiero ser una persona de reino, del reino de Dios. Aleluya. El reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar. Mire, Dios compara el reino a una red. El reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a esparcir semilla. Lo compara a un oficio, un hombre que siembra. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Lo compara a la pureza sexual, porque de nada servirían las 10 mujeres. Lo que hace notar es la pureza. Vírgenes, no han conocido hombre. El reino de los cielos es semejante a la pureza sexual. Qué tremendo, ¿eh? El reino de los cielos es semejante a un señor padre de familia que salió a contratar obreros, un rol familiar. El reino de los cielos es semejante a un grano de semilla de mostaza. Lo compara a un organismo vivo, vegetal. El reino de los cielos es semejante a un escriba experto en el reino, que saca de sus tesoros viejos y tesoros nuevos. Yo quiero ser compatible al reino de Dios, quiero entenderlo. El reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba perlas preciosas. Lo compara a un mercader. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ahí es el tesoro. O sea que tiene tantos aspectos el reino de Dios que hay que estudiarlos todos para entenderlo. ¿Cómo voy a ser compatible, apto, y así ser obediente? Porque cuando yo obedezca, aleluya, la harina de la tinaja no que escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Yo quiero esa promesa.